Por nosotros vamos a continuar con eventos en la vida de Jesús hasta su muerte y resurrección. Y les voy a pedir, los que puedan, que se pongan en pie y abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer un evento maravilloso de la vida de Jesús. Desde el versículo 28, Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 36. Vamos a tener la palabra del Señor leída. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre Santo, te damos las gracias que hemos podido alabarte con estos himnos maravillosos que nuestro hermano escogió. Gracias, Padre Santo, también por los niños que nos das y los jóvenes, Padre Santo. Gracias que puedan tener su clase, que esto se ha preparado de esta manera, Padre mío, que haya maestros siempre para dar sus clases. Y gracias que los padres los traen, Padre mío, a tu iglesia. Pero gracias, Padre mío, que nos traes a cada uno de nosotros, Padre Santo, con un propósito especial de que tú nos hables, Padre mío, y para que podamos vivir en este mundo, Padre mío, pecador, y podamos, Padre mío, ser guiados por tu Espíritu. Ahora, Padre, te pido que nos dirijas en el mensaje de esta noche, que las palabras que salgan de mi boca como la meditación en cada corazón sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada hablábamos de cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Una manera en la cual el Espíritu estaba guiando el plan especial que Jesús tenía para esta humanidad. Es una parte de preparación. Y como yo les decía, que es bien interesante cómo 3 religiones diferentes tocan este tema de la consagración del ayuno. Como les decía, los musulmanes que tienen esos días en el cual ellos están ayunando, buscando el rostro de Dios. Nosotros los cristianos, ¿verdad?, que es el ejemplo de Jesucristo de pasar 40 días en ayuno y búsqueda, y después ser tentado por Satanás. Y también los judíos con el Purim, un día de celebración, pero también el día anterior un día de ayuno.
el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y como yo le decía la semana pasada, cuando nosotros nos encontramos en cierto desierto, el Espíritu nos lleva porque Dios tiene un plan especial cuando estamos en esos desiertos. Ahora, en este evento, que es un evento glorioso y que es difícil de predicar, porque eso es un evento, mis hermanos, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, y es la transfiguración de Jesús. Jesús sube a un monte alto, nos dice, y allí pasa algo sobrenatural, algo que es difícil de explicar. Lo leemos en la palabra del Señor, pero si usted está allí, eso es tan difícil de explicar. La transfiguración de Jesús. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos que están más cercanos a él. Se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y esto pasó después de que él habló de su muerte. Después de que Pedro confesó de que él era el Cristo. El Cristo de Dios, Pedro confesó. Pero llega este momento, al momento de la transfiguración. Y esto pasa antes de su muerte. Saben que fue a un monte, bien diferente al desierto, y allí comenzó a orar. Fíjense lo que dice el versículo 28. Subió al monte a orar, estaba con Juan y estaba él orando. El propósito principal de subir a ese monte fue de orar. Esa fue la primera parte, de orar, de pasar tiempo hablando con Dios, de pasar tiempo reflexionando con Dios. Y nos dice que cuando él estaba orando, la apariencia de sus ojos se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Esto es un fenómeno, mi hermano, que uno lo lee, pero uno no se puede imaginar eso. Está Jesús, los 3 discípulos están allí mirando, y de repente Jesús cambia su semblante. Su semblante se hace otro semblante. Imagínese eso, mi hermano. Entonces su ropa se hace blanca, más blanca que la nieve, algo que no se puede explicar. Y resplandecía. Y nos dice aquí que eso pasaba cuando él estaba orando. Él estaba en comunión, él estaba hablando con Dios y estaba tan cerca de Dios que su vida, su rostro cambió totalmente. Y es bien interesante que menciona a 2 personajes, porque no tan solo Jesucristo se transfigura, pero también aparecen personajes que habían vivido 2000 años atrás. 2000 años atrás, estos 2 personajes aparecen. Y es bien interesante que Moisés tuvo una especie de evento de la misma manera. Le voy a leer un poco sobre lo que pasó con Moisés en Éxodo capítulo 34. Escuchen lo que pasó con Moisés en el libro de Éxodo capítulo 34, que es muy similar a lo que Jesucristo está haciendo. Y le voy a leer Éxodo 34, y voy a leer el versículo 28 y 29. Y esto es cuando Moisés subió al monte Sinaí y estaba en esa comunión con Dios. Y él pasó varios tiempos orando y buscando al Señor. Y fíjense lo que pasa, el versículo 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía
después que hubo hablado con Dios. Aquí nos dice que él estaba en esa comunión con Dios, estaba tan cerca de Dios, que cuando él descendía, su rostro había cambiado, resplandecía, y la gente hasta miedo tenían. Y Jesús, entonces, en el capítulo 9 que estamos leyendo, estudiando ahora sobre, sucede lo mismo, se transforma, una metamorfosis, cambia, mis hermanos. Eso es lo que uno, a veces cuando uno está hablando de estas cosas, sinceramente los predicadores nos es difícil poder explicar ese cambio de Jesús, esa cosa tan gloriosa que pasó. Fue algo, un brillo realmente fuera de lo común. Esos discípulos estaban asombrados. El segundo personaje que aparece es Elías. Y Elías tuvo una experiencia grande también con el Señor, cuando él tuvo que pelear con los sacerdotes de Baal, pero él subió al cielo en un torbellino, mis hermanos, y allí cuando él subía, eso era algo glorioso porque no vio la muerte. Eso eran carros de Israel y su gente de caballo. Los ángeles llevaban a Elías al cielo. Y Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Imagínense, dos personajes bien interesantes, bien importantes de la Biblia, y ellos se aparecen así. Eso es como, hermanos, nosotros ahora tenemos toda la tecnología y está lo que es un hologram. Y el hologram lo que hace que es que una persona que vio antes viene y como que te la presentan allí. Con eso es la tecnología de aquel entonces, de hoy, mis hermanos, ¿verdad? Una persona que ya falleció, entonces lo que se llama un hologram, vienen y lo ponen allí cerca de ti, y tú lo puedes ver como si la persona estuviese viva otra vez. Pero que en ese tiempo de Jesús, y nosotros decimos, bueno, parece que es algo nuevo, pero en Jesús pasó algo. Así, el hologram de Elías y de Moisés apareció ante los discípulos. Imagínense, eso eran miles de años que había vivido Moisés y Elías, y se aparecen, representando la ley y los profetas. Cuando uno se pone a ver en la tecnología lo que está pasando, ya Jesucristo sabía todo eso, porque fue una transformación increíble de su cuerpo. Eso es un cuerpo glorificado, y eso es lo que iban a ver los discípulos después de la resurrección, un cuerpo glorificado. Y como que Jesucristo le da a estos tres discípulos como una especie yo diría como una especie de entresala de lo que va a pasar en la resurrección. Este evento sorprende a los discípulos. Ellos se quedaron totalmente sorprendidos. Bien interesante, usted ve la palabra gloria varias veces. El glorioso Jesucristo haciendo esa transformación maravillosa. Pero ellos estaban, me dice el versículo 39, que Elías estaba rodeado de gloria. Y hablaban de la partida de Jesús, estaban lo que Jesucristo iba a cumplir. Y Pedro, lo que estaban rendidos de sueño después del tiempo de oración, porque eso siempre pasa, mis hermanos. Eso, nosotros batallamos con la oración. Siempre nos dormimos en la oración, o no tenemos mucho tiempo para orar, o caemos rendidos de sueño cuando estamos orando. Y aquí nos dice que Pedro y los que estaban, Pedro, Jacobo y Juan, cayeron rendidos de sueño. Aunque ellos estaban totalmente rendidos de sueño, cayeron de sueño, pero vieron esa gloria. El versículo, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces Jesucristo quería mostrar su gloria, su gran gloria, con el propósito de enseñarles lo que va a pasar. Entonces, cuando ellos
Cuando Pedro vio eso, se sorprendió y dijo, bueno, Señor, vamos a preparar también un lugar para Elías y para Eliseo. Bueno, me dice que Pedro dijo, bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Él no sabía lo que había decidido, mi hermano, porque él estaba totalmente confundido, mis hermanos. Estaba confundido porque cuando un fenómeno así pasa, usted está en estado de shock. Usted no sabe ni qué decir. Eso es como, por ejemplo, cuando a usted le sorprende algo que eso es algo totalmente fuera de lo común. Usted está en un estado de shock. Y lo que yo estaba en un estado de, ¿cómo es eso? Que Jesucristo se transforma. Y sus rostros se transforman, sus ropas se transforman, aparece Elías, aparece Moisés, 2 grandes personajes. Y imagínense que eso pasa, entonces usted también va a estar como Pedro. Y Pedro lo primero que dice, bueno, pero vamos a preparar una enramada, porque siempre, mis hermanos, cuando nosotros estamos en el sentido espiritual, cuando se está esa dimensión espiritual, siempre uno quiere traer lo material a lo espiritual. Recuerden que ellos estaban en esa dimensión gloriosa. Entonces lo que pensaba Pedro era, bueno, pues vamos a hacer la cosa, ¿verdad? Vamos a buscarle una cama también a ellos para que nos podamos todos. Él estaba pensando en la forma terrenal. No estaba pensando que todo lo que había pasado era algo glorioso, algo celestial. ¿Por qué yo les digo esto, mis hermanos? Porque cuando Dios hace algo como esto, sobrenatural, más allá de lo que nosotros podemos comprender, nosotros estamos también como Pedro en un estado de shock. Y uno dice, pero Señor, mira, las cosas materiales, uno comienza a pensar en las cosas terrenales. Y es en ese momento, mis hermanos, que viene la voz del Señor, la voz de Dios. Mientras él decía esto, el versículo 34 dijo, vino una nube que los cubrió y tuvieron un gran temor. Y en esa nube, entonces viene la voz que estaba en la nube, es Jehová, Dios hablando, Dios Padre diciéndole, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, dejen de concentrarse en las cosas materiales, pero comiencen a escuchar lo que Jesucristo quiere enseñarles a través de este gran evento. Dejen de pensar en las cosas materiales y concéntrense en lo que Dios quiere decirle. Obedezcan a Jesús. Básicamente está diciendo Dios a los discípulos. Obedezcan. Eso es una experiencia grande que ustedes están experimentando. Ahora tienen que escuchar lo que Jesucristo quiere decirles. Entonces esa voz habló a los discípulos. Escuchen a Jesús. Escuchen lo que Él quiere decirles. Porque las experiencias, esa experiencia maravillosa es para que usted pueda obedecer y escuchar lo que Jesucristo quiere decir de su gloria, la gran gloria de Jesús. Entonces nos dice el versículo 36 que cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie, porque es algo que ellos habían experimentado que nunca otros habían experimentado. La gloria de Jesús. La gloria maravillosa de Jesús. Y eso pasó después que él habló de su muerte para hablar de su resurrección, básicamente. Un cuerpo glorioso. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos en este pasaje bíblico es cómo Dios quiere mostrar su gloria. Y miren cómo lo hace. Lleva a sus discípulos a un monte a orar. A orar.
Y Jesucristo mismo está orando, está pasando ese tiempo en oración, el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco es resplandeciente. Muchas veces, mis hermanos, y yo le voy a decir esto, Dios nos levanta temprano en la mañana, y a veces usted no se da cuenta, ¿por qué me levanto tan temprano en la mañana? ¿Sabe que Dios quiere tratar contigo? Hay momentos que cuando tú te levantas tan temprano y tú comienzas a orar, a buscar del Señor, Señor, hay una razón por la cual tú me has levantado tan temprano. Y yo quiero que usted preste atención, mi hermana, mi hermano. Usted se levanta temprano y como que algo especial, de un toque especial que Dios quiere trabajar en su corazón, en su vida. Y cuando eso pasa, preste atención, porque Dios quiere revelarse de manera gloriosa a usted. Las mañanas, mis hermanos, son tan importantes. Subir al monte es tan importante cuando Jesucristo nos guía de esa manera. Eso es lo que pasó con estos discípulos. Fue la voluntad del Señor tocarles a través de esa gloria. Y saben, mis hermanos, que cada uno de nosotros en la vida cristiana experimentamos momentos así como pasó Pedro, Juan y Jacob, en el cual Dios se aparece de una manera especial en nuestras vidas y nos enseña su gloria. Y nos dice que tenemos que seguir la ley y los profetas, como aquí nos menciona Moisés y Elías. Hermanos, es de una manera que uno no comprende. Moisés pasó 40 días y 40 noches en oración, los discípulos estaban con Jesús, Jesucristo le manifestó su gloria. Y el propósito principal es para que escuchemos lo que Jesucristo quiere decirnos. Cada vez que revela su gloria de esa manera, es para enseñarnos, es para que nosotros obedezcamos, es para que oigamos lo que Él quiere decirnos, lo que quiere enseñarnos. Esa es la manera que el Señor trabaja. Eventos especiales que pasan en nuestras vidas. Hermanos, cuando usted ve personas que entregan su vida al Señor, usted ve jóvenes y usted ve en la iglesia, muchos de ustedes no conocían del Señor y llegaron a la iglesia y Dios le tocó. Es ese momento glorioso en el cual Jesucristo revela su gloria y trae y le toca. Ese momento especial que nosotros tenemos que ver a Jesús glorioso. Porque eso es lo que nos mantiene, eso es lo que en cierta forma nos lleva a Jesús. Entonces esa comunión que tenía Moisés, que tiene Jesús con el Padre, está en esa comunión. Y cuando usted entra en esa comunión con el Señor, algo maravilloso pasa. Algo maravilloso pasa cuando usted está en esa estrecha comunión con el Señor, porque cuando usted está en esa comunión, entonces usted comienza también como Jesucristo, ¿verdad? Su rostro comienza a cambiarse. Hay un personaje en el Nuevo Testamento, Esteban. Esteban tenía una relación tan grande con el Señor. En el capítulo 7 del libro de Hechos nos habla de Esteban, cómo él fue apedreado. Y bien interesante que lo que nos dice la Biblia, que Esteban tenía esa relación tan grande con el Señor, que su cara, se veía la cara de un ángel. Se veía la cara de un ángel. Y eso es lo que pasa cuando entramos en esa relación con el Señor, que cada vez uno tiene, Señor, ayúdame a entrar en esa relación tan grande, y que mi rostro pueda resplandecer con la luz de tu gloria. Eso es lo que nosotros pedimos, mis hermanos, como iglesia, como hermanos, en esta sociedad tan grande. Señor, yo quiero orar, yo quiero acercarme tanto a ti, que mi rostro pueda resplandecer, que mi rostro pueda parecerse al rostro de un ángel como Esteban,
que puedas resplandecer como Moisés. Señor, permite que en ese momento tan especial en el cual tú me llamas, bueno, porque Dios nos llama, somos los otros los que no escuchamos, en ese momento tan especial que tú me levantas de madrugada, que tú me hablas, que yo pueda ver tu gloria y obedecerte. Yo pienso, mis hermanos, que ese es el propósito especial de la transfiguración, de que podamos ver la gloria de Dios, la gloria de Jesús, que podamos escuchar su voz y obedecerle. En este año, con todos estos problemas que tenemos en esta sociedad, en este mundo, con todas las amenazas que hay, toda la incertidumbre, yo invito a que nosotros subamos a un monte y que podamos contemplar al Jesucristo glorioso. Que cuando bajemos también como Moisés, que nuestros rostros resplandezcan. Porque es maravilloso ver al Cristo glorioso. Es maravilloso ver a Jesucristo. Y no lo vemos, mis hermanos, porque como Pedro y como Juan y como Jacob, muy a menudo no obedecemos. Y muy a menudo no pasamos esa comunión tan grande con el Señor. Pero el Señor nos manda, nos invita. Nos invita, así como invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a un monte a orar, en el cual Él quiere mostrar su gloria a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Esa es mi oración, mis hermanos, en este año, que podamos ver a un Cristo transfigurado, su gloria, su resplandor, y que podamos obedecerle. Oremos. Padre, tú eres el Cristo glorioso. Oh Señor, cuánto necesitamos en este mundo tan difícil en el cual vivimos contemplar, Padre Santo, la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque tú sabes, como Pedro, a veces nos preocupamos tanto por las cosas terrenales que no podamos ver las cosas espirituales. Pero Padre, cuando vemos tu gloria, lo que hiciste con tus discípulos, Padre mío, ese momento de transfiguración, yo te pido que podamos experimentar, Padre mío, especialmente en estos tiempos que el Evangelio tiene tantos desafíos, Padre mío, Señor, con estos adelantos tecnológicos, Señor, cuánto desafío tenemos. Padre, te ruego que podamos entrar a esa comunión para ver tu gloria. Ayúdanos, te lo ruego, y que podamos oír la voz de Jesús y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.